Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Los invito a los que puedan y tengan ganas de prender cámaras y nos vemos y podemos compartir este ratito de un modo un poco más cercano. Los que no puedan no pasa nada, como siempre. Ahí van apareciendo, cuántas caras conocidas. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por venir. Hola Nati, ahí te veo. Muchas gracias por venir a escuchar esta historia que les voy a contar, que yo creo que por momentos parece un poco caótica, espero que no sea tanto. Me gusta pensar en esta historia como un montón de rompecabezas de una imagen que yo aún estoy armando, no la tengo toda armada, la voy armando. Pero me pareció interesante ir compartiéndoles algunas cosas porque me da la sensación de que si yo les comparto mis piezas, ustedes también van a empezar a encontrar las suyas. O los voy a ayudar a encontrar algunas de las suyas. Y eso me parece que es un poco la propuesta de esta charla de hoy, que parece que es acerca de mí y mi historia, pero en realidad es acerca de nuestras historias, ¿sí? Esa es un poco la propuesta. Si quieren, mientras les voy contando y les voy mostrando algunas cosas, si alguien quiere hacer algún aporte, puede usar el chat. Yo lo tengo todo el tiempo acá abierto, lo vamos leyendo. Si alguien tiene una pregunta, una idea, algo que quiera sumar, bueno, siéntase más que bienvenido de participar de esta conversación y de compartir este ratito juntos. Bueno, entonces, ¿se me oye bien? Antes quiero chequear eso. ¿Se oye bien el micrófono? ¿La música la dejo de fondo? ¿Está bien? ¿No molesta? Como para ambientar la historia. Ok, bueno, gracias. Cualquier cosa me avisan. Yo tengo un proyecto que se llama The Kyoto Connection. Aparte del laboratorio Geikie, tengo un proyecto que se llama The Kyoto Connection. Bastante más antiguo que el laboratorio Geikie. Nació en el año 2005, en octubre del 2005. Nació... Todavía no sé muy bien cómo nació ni por qué. Yo en ese momento tenía una banda de rock. Con mi hermano, un amigo, hacíamos canciones de rock. Y salíamos a tocar por los bares y todo eso, ¿no? Pero un día, y yo componía las canciones, ¿no? Pero un día me senté a componer una canción en el piano y me salió una música totalmente japonesa. Que en ese momento me llamó la atención, pero tampoco le presté demasiada atención. Dije, uy, qué interesante esto. Bueno, no sirve para la banda. Lo dejo ahí y sigo con la banda. Miren, les voy a mostrar una cosa. Tengo algunas fotos para ir compartiéndoles. Mientras les voy contando y de paso les comparto algunos detalles. Ese era mi estudio en el año 2005, cuando yo tenía 23, 24 años. Y en esa mesa, en ese lugar, yo compuse esa canción, que hoy tiene nombre, se llama El Jardín Japonés. Si la buscan está en Spotify. Es una de mis primeras composiciones. De hecho, esa era mi habitación. Todos esos chirimbolos que ven arriba de la mesa era un escritorio y al lado, lo que se ve al lado es la cama de mi hermano que dormía al lado mío. Esa es la cama de mi hermano y al lado estaba mi cama, ¿sí? Entonces yo me senté un día ahí, compuse una canción y me salió japonesa. No le presté mucha atención, pero pasaron un par de semanas, me puse a componer otra y me salían de nuevo las mismas melodías de tintes orientales. Y ahí me empezó como a picar un bichito. Yo dije, acá hay algo. ¿Por qué no le doy un poco de atención y de corazón? ¿Por qué no también a estos momentos? Y empecé a tratar de componer algunas canciones en esa línea, ¿no? No tenía ninguna pretensión realmente. No tenía idea de hacer un disco ni nada de eso. Cuestión es que voy a dejar de compartir para que no esté esa imagen gigante, horrible, encima tan vieja. Cuestión es que esto habrá sido para febrero, marzo del 2005. En octubre voy a ver una banda que quizás algunos de ustedes la conocen. Se llama, no sé si está todavía, se llama Buddha Sounds. Y ellos lo que hacían era fusionar sonidos de la India con ritmos occidentales. Hacían una especie de música electrónica con sonidos de la India y con cantantes que cantaban en hindú y todas esas cosas. A mí me fascinaba. Yo fui a ver eso y dije, wow,
me encantó esto. Entonces cuando salí de ahí, me acuerdo que me tomé el 5 para ir del Teatro Coliseo hasta mi casa, y en el colectivo dije, yo ya tengo 2 canciones que fusionan sonidos japoneses con ritmos electrónicos y occidentales. Y dije, ¿por qué no intentamos hacer algo en esta línea? Entonces me acuerdo que llegué a mi casa, era un sábado de la noche, era muy tarde, y me senté en esa misma mesa y dije, voy a grabar un disco entero. Y empiezo ahora, en este momento. Ahora, ya, eran las 12 de la noche. Me puse los auriculares y me surgió una canción que se llama Kyoto, que formó parte de ese primer disco. Y ahora en un ratito les cuento algo respecto a esa canción. Y ahí, la verdad es que no sé todavía por qué le puse Kyoto a esa canción. Me sonaba como algo muy japonés y dije, bueno, Kyoto es la capital antigua de Japón, le pongo Kyoto. Pasaron algunas semanas y a mí se me iban bajando las melodías y me venían más canciones y me venía más música. Bueno, cuestiones que para finales de año ya tenía un disco entero grabado. Había ahí 8, 9, 10 canciones que trataban de fusionar sonidos orientales con ritmos occidentales. Pero no me gustaba. Cuando terminé el proyecto dije, esto es malísimo, esto no se parece ni ahí a lo que yo escuché de otros proyectos, de otros productores. Esto ni siquiera merece que busque un sello, porque cuando yo había pensado en grabar el disco, dije, bueno, grabo el disco, después busco un sello, un manager. Yo me había hecho todo el cuento, ¿no? Un productor, entonces lo empezamos a mover, etcétera, etcétera. Pero cuando terminó el disco me parecía malísimo, absolutamente malísimo. Yo lo escuchaba y sonaba mal, no sonaba lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces lo dejé ahí, en la computadora, y otro par de meses. Hasta que un domingo a la mañana me acordé de esas canciones y dije, bueno, en vez de que estén guardadas ahí, las subo a internet. Las dejo ahí en una página y ya está, me olvido. Que por lo menos alguien, si quiere, la escuche. La subí y me olvidé. Me acuerdo que ese domingo me fui a jugar con mis amigos, hicimos ahí un asado con los chicos, todo. Bueno. Pasaron unos meses y yo leo esto, que les voy a mostrar ahora, que para mí es un tanto histórico. Entro a esa página en la cual yo había subido las canciones y me encuentro con que es el primer comentario que recibí en mi vida de mi música. De una persona que estaba en Italia, por si no lo recuerdo, ¿no? Y él mismo pone en la primera línea, en inglés, dice: me siento sorprendido de ver que soy el primero que escribe algo acerca de este grupo. Que no era un grupo, era yo que había hecho esta música en mi habitación, ¿no? Bueno, dice, es fantástico, lo amo, me encanta la fusión, los sonidos, que esto, que el otro. Y yo dije, ¿qué está pasando acá? Si el disco es malísimo, no puede ser. Bueno, yo no puse ahí, abajo de este comentario, que era el único que había ahí, había un contador de reproducciones. Y lo habían escuchado 15.000 personas ese disco. Entonces yo ahí dije, acá claramente estuvo pasando algo de lo cual yo no me enteré. Y esa fue como el primer empujoncito que necesité para empezar a creérmelo. Ahora, yo digo empezar a creérmelo, pero la verdad del asunto, la verdad de la milanesa, como podríamos decir acá en Argentina, yo el proyecto no me lo creí de verdad hasta hará 3, 4, 5 años. Cumplió 20 este año, ¿sí? Ahí Jessie pone cara de... Jessie, que es la violinista y la cantante del proyecto, creyó mucho antes que yo en el proyecto. Y también sé que un montón de personas que pasaron por el proyecto, en un rato les voy a contar, creyeron mucho más en el proyecto que yo en esos momentos. A mí me costó mucho. Siempre fui muy... Bueno, lo dije en el podcast de ayer. Soy un experto en frustraciones. La tengo muy clara con todo eso. Entonces, cada vez que intentaba hacer algo y no sonaba como yo quería, o no me gustaba, o no sé, no tenía la forma, etc., yo me frustraba y decía, esto no merece la pena, mejor me dedico a otra cosa. Bueno, ese tipo de cosas. Cuestión es que cuando veo esto, bueno, me lo empiezo a tomar un poco más en serio. Digo, bueno, voy a intentar componer nuevas canciones. Y empiezo un poquito en ese camino de componer nuevas canciones. En ese camino de componer nuevas canciones, encuentro a quienes son los grandes compañeros, no solo del proyecto, sino de mi vida. El proyecto deja de ser
un proyecto personal, se convierte en una banda. Esta es la primera foto que nos tomamos como banda. Rodrigo, baterista, mi gran amigo, Jessy, mi compañera de vida, y Marian, que fue la primer cantante del proyecto, y juntos empezamos a movernos como The Kyoto Connection y salimos a tocar, hicimos un montón de cosas durante un montón de años. Pero esto es una breve introducción que les quiero hacer acerca de lo que es el proyecto, porque en realidad esta charla no es sobre la historia de Kyoto Connection, sino sobre la conexión con Kyoto, que es como decir lo mismo pero en otro idioma, pero no, son dos cosas distintas, ¿sí? Algo que me gustaría sumarles respecto al proyecto de Kyoto Connection es que, miren, les voy a mostrar aquí. En el año 2013 yo empiezo a escribir El Camino de la Creatividad, y muchos de ustedes conocen la historia de por qué escribo El Camino de la Creatividad, no lo voy a contar de nuevo, pero bueno, surge de un momento de reinvención y de tomar ciertas decisiones importantes luego de una crisis. Pero yo en realidad nunca conté la otra parte de la historia. Y la otra parte de la historia es que mientras yo escribía este libro, grababa este disco, que se llama Wake Up, Despierta, que lo pueden escuchar ahí en Spotify. Y tiene algunas cosas interesantes que en un ratito también les voy a contar. Hago un paréntesis. Yo no soy japonés, se nota, ¿no? No tengo ningún vínculo con Japón. No tengo parientes japoneses. No hablo japonés, no miro mucho anime, no escucho ahora un poco más de música japonesa. No entiendo en gran medida la cultura japonesa. Acabo de venir de Japón, estuvimos casi... No me gusta el sushi tampoco. Ahí Romy me suma ahí en el chat. Entienden cómo... Soy un tipo complicado para contar esta historia. Sin embargo, cuando nos empezamos a conformar como banda, empieza a surgir el sueño, ¿no? O el proyecto de poder ir a Japón y llevar la música a Japón, ¿sí? Ese proyecto llevó muchos años. Empezamos a soñarlo en el 2008, casi lo concretamos en el 2020, vino la pandemia, hubo que posponerlo, después los valores y los precios de todo se fueron por las nubes. Bueno, sucedió ahora hace 2 meses. Ustedes dirán, pero tanto tiempo para ir a Japón. ¿No podría haber ido antes? Sí, podría haber ido antes. Pero yo no quería ir de turista a Japón. Yo quería ir con la música. Y quería ir con mi proyecto. Y quería ir... No quería ir a pasear. Quería ir a hacer, bueno, todo lo que hicimos, que fue bastante intenso, pero fue muy lindo también. Que fue usar Japón como laboratorio creativo, como estudio de grabación, como laboratorio de inspiración. Fue eso, fue como sumergirnos. Y recorrimos un montón, desde Tokio hasta Okinawa, y en cada lugar era grabar música, tocar, grabar sonidos, hacer videos, escribir poesía. Era eso lo que yo quería hacer. Bueno, eso sucedió este año. Y durante todos estos años yo fui pensando cosas, y eso es lo que le voy a ir compartiendo en esta charla. Cosas que fui pensando, esas son las piezas del rompecabezas. En los momentos en los que las iba pensando, eran meros pensamientos. Pero estando en Japón, ¿vieron cuando uno dice, me cayó la ficha, voy entendiendo ciertas cosas? Bueno, entendí ciertas cosas, quizás no todas. Pero es lo que les quiero compartir ahora. No son muchos, no los voy a aburrir demasiado, no se preocupen. Y como les decía al principio, el objetivo de esto, más que contarles, más que hablar sobre mí, es compartirme en algunas piezas de un rompecabezas que aún estoy armando y que considero que quizás a ustedes los ayude a armar el de ustedes también, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces. Pieza número 1. Y esto de dónde salió es algo que pensé muchísimas veces. De hecho, la primera vez que me senté en el piano y me salió una melodía japonesa, dije, ¿y esto de dónde salió? Y es un pensamiento que a mí me empezó a dar perspectiva respecto a mí mismo. Ahí empecé a entender que cada vez que yo me daba un lugar para expresarme, aparecían cosas de mí que o no conocía o no veía. ¿Entienden?
Y uno de los paréntesis, un ejercicio que hice hace unos meses fue el de agarrar todas las letras de Kyoto Connection. Así, agarré todo un documento con todas las letras y se las di a ChatGPT, ahora que estamos todos con la inteligencia artificial, y le dije, dame algunas conclusiones acerca de esto, contame algunas historias acerca de esto. Y me relató algunas cuestiones, sin conocer mi historia, que trazaban un paralelismo muy concreto respecto a cosas que yo fui viviendo. A mí en estos 20 años, como a todos ustedes, me han pasado muchas cosas. Y muchas de esas cosas quizás no las pude expresar en palabras, pero sí a través de la música. De un modo muy sutil y muy lento. Tan lento como la caída, y esto es muy poético pero es hermoso, de un pétalo de flor de cerezo cuando se desprende y va cayendo y llega al suelo. Ustedes sabían que un pétalo de cerezo cae a una velocidad de 5 centímetros por segundo. No sé si lo sabían eso. Hay una película muy bella que se llama así. Y estando allá, pude ver por primera vez eso, ¿no? Recuerdo que miraba cómo caían lentamente esos pétalos. No caen como las hojas de acá que hacen ¡pum!, ¿no? Que se murió la hoja. No, es como que el pétalo dice, bueno, ahora soy libre. Y voy bajando, y voy bajando, y voy bajando. Bueno, esa foto es la primera vez que toqué unos pétalos de cerezo. Que me los puse en la mano, me saqué una foto porque dije, llegué. Y me pareció una metáfora muy linda. Muchas de las cosas que han sucedido en estos 20 años fueron a 5 centímetros por segundo. Y algo que aprendí en este viaje, que tengo que lograr porque todavía no logré, es a saborear este camino a 5 centímetros por segundo. ¿Entienden? Porque muchas veces me he frustrado y me he peleado con The Kyoto Connection y con mi música y con mi sonido y con mi creatividad, porque yo iba más rápido que la caída del pétalo. Y esa es una de las cosas que tuve que me di cuenta, pero ahora sé que tengo que aprender, porque si hay algo con lo que me vuelvo de Japón es con tarea, mucha tarea. Y ahora les voy a contar algunas cosas más. Mientras uno compone música o mientras uno está creando, hay cosas que le suenan familiares. Y a mí me pasó muchísimo. De tocar una melodía en el piano, en la guitarra, y decir, esto me suena familiar, no sé de dónde viene, pero lo tengo, o sea, me suena. Bueno, ahí aprendí, y muchas de las cosas que hoy compartimos en el laboratorio y que damos en nuestras formaciones, en realidad yo no tengo escuela formal. Mi escuela formal es esto, es mi música, ¿no? Ahí aprendí que las cosas que nos resuenan son señales, son piezas de un rompecabezas, son por acá. Y en la vida hay cosas que nos resuenan y hay cosas que no nos resuenan. Bueno, lo que nos resuena es por ahí. Hay que seguir la corazonada. Hace unos años me compré una flauta, la que está en esa foto. Se llama flauta oriental. No es muy difícil de tocar, pero la verdad nunca me gustó tocarla. La tocaba acá en el estudio y no me pasaba nada. No me sonaba familiar. Me la llevaba a mi casa, tocaba, no me sonaba familiar. Una vez me la llevé al parque que tengo acá cerca de mi casa para tocar ahí en el parque. No sé, me aburría. Nunca conecté con la flauta. Sin embargo, ese día me la llevé a ese bosque, que es un bosque que está al lado de una aldea que se llama Shirakawa-go. Alguna vez seguramente vieron la foto. Es una aldea japonesa que tiene todas chocitas como si fueran, no sé, del norte de Europa, pero en Japón, ¿no? Como los Alpes japoneses. Bueno, al lado hay un bosque. Y yo estaba en ese lugar y le digo a Rodrigo, ¿no me grabás que quiero tocar la flauta? A ver qué me sale. Bueno, nunca disfruté más de tocar la flauta como en ese lugar. En ese lugar dije, esto era para tocarlo acá. Este sonido sonaba acá, no sonaba ni en el estudio, ni en el Parque Avellaneda, ni en mi casa. Acá suena. Y esas son cosas muy sutiles que uno las va descubriendo en la medida que va atendiendo a lo que le resuena. Yo estaba ahí en el bosque, nos estábamos sacando fotos, miraba y dije, acá me da ganas de sacar la flauta y ver qué pasa. Y ahí descubrí que el sonido de esa flauta oriental en realidad respondía a ese bosque. Ese bosque tiene un mirador, ¿no? Y desde ahí se ve toda la aldea. Ahí, después voy a subir algunas fotos. Es un lugar muy bello,
Pero como muchos lugares de Japón es muy turístico, está muy lleno de gente, ¿vieron? Entonces uno como que tiene que estar todo el tiempo buscando un hueco. Bueno, como en la vida, tiene que estar como buscando un hueco a ver a dónde hace lo que quiere hacer. A dónde hay silencio, a dónde hay calma, a dónde hay paz. Eso también, yo pensaba que bueno, nos vamos a Japón y ahí nos olvidamos del mundo y nos conectamos con la naturaleza, y no. Japón es como cualquier país, y más, es un país muy turístico ahora. Entonces tuvo como el mismo desafío de todo el tiempo ir buscando a dónde nos escabullimos. Uno de los lugares donde nos escabullimos, con el que me conecté muchísimo, se llama el Camino del Filósofo, que es ese camino que tiene un canal al lado. Por ahí caminaba un filósofo, bueno, ahora está muy de moda, se llama Kitaro Nishida, creo, que es el padre de la escuela de Kioto. Hay varias escuelas filosóficas, bueno, el tipo inventó lo que se llama la escuela de Kioto. En resumidas cuentas, la filosofía de la escuela de Kioto lo que propone es que la verdad última, ¿sí? No se piensa, sino que se vive. Básicamente. O sea, pensar menos y experimentar más. Que tiene mucho que ver con lo que proponemos siempre en el laboratorio, ¿no? Bueno, por ahí caminaba este tipo hace 100 años, era profesor de la Universidad de Kioto, y para ir desde su casa a la universidad hacía este camino que hoy se llama el Camino del Filósofo. Y yo estaba caminando por ahí y dije, yo quiero hacer una canción acá. Y mientras hacía una canción ahí, que la hice, la tengo grabada, no sé si la voy a compartir algún día o no, me acordé de todas las veces en mi vida en las que dije, yo quiero hacer una canción de esto. Y cuando transité algún momento difícil, yo quiero hacer una canción de esto. Y cuando estuve muy feliz por algo, yo quiero hacer una canción de esto. Y cuando tuve miedo por algo, yo quiero hacer una canción de esto. Y gran parte de las canciones de Kyoto Connection tienen como un momento al cual yo puedo vincular. Entonces esto es algo que lo comparto mucho en el laboratorio. Cuando uno empieza a entrar en la gimnasia de crear, uno empieza a escribir la historia de su vida y después puede describir su vida a través de sus creaciones. Uno escucha una canción y dice, sí, me acuerdo que en ese momento estaba en tal lugar, o estaba pasando tal cosa, o viviendo tal otra. A veces, como les decía hace un ratito, uno quiere contarse su propia historia a través de los pensamientos y los pensamientos no alcanzan. Y ahí es donde la expresión viene al rescate. En mi caso son las canciones, ¿no? Pero en el caso de ustedes puede ser cualquier otra cosa que estén creando, lo que sea, ¿sí? Cuando uno entra en esa gimnasia de asociar un momento o dejar que el momento inspire una creación, las creaciones empiezan a volver testimonios de nuestra vida. Entonces uno puede mirar para atrás o incluso hacia adelante y decir, bueno, esto es lo que me explica, esto es lo que soy. Y es no sé, para mí es muy reconfortante tener tanto que habla de lo vivido sin palabras, sin tener que explicarlo, ¿no? Esperen que quiero abrir el chat para tenerlos más cerquita por las dudas. Ahí está. Bien, sigo con los pensamientos. Sigo con los pensamientos y con las señales. Durante todos estos años yo tuve una filosofía con The Kyoto Connection, que es no voy a vender mi música. Yo la regalo. Y si alguien me la pide para usar para algo, mi respuesta es sí. Y eso me ha traído muchas felicidades y muchos problemas también. Las felicidades es que han usado mi música en películas, en casamientos, en comerciales. Una vez Laura, que era la cantante del proyecto en una época, me dice, Facundo, estoy mirando una serie en Fox y está sonando tal canción de fondo. Y yo ni me había enterado. Y para mí eso era una alegría. Y saber que mi música seguía viajando y seguía viviendo y llegando tan lejos, para mí era maravilloso. Claro, el lado B de eso es que así como yo decía todo que sí, me pasaron un montón de cosas feas, que me robaron la música, me robaron discos completos. Alguien tomó un disco mío, le cambió todos los nombres, le puso otra tapa y lo vendió y ganó dinero con eso. Y por suerte alguien se enteró y lo denunció y nos ayudó a hacer algo al respecto. Digo, pero en realidad, más allá de esos episodios desafortunados, yo siempre tuve una filosofía de que no puedo ponerle precio a lo que hago porque para mí es tan valioso que ponerle precio es como, no sé, sería de algún modo desmerecer lo que sucede. Entonces, como para mí es importante, yo quiero que para los demás sea importante. Y yo lo regalo. Y la música viaja por el mundo. Ahora bien, ahí
en esa foto estoy comprando mi propio disco. Estoy pagando $30 para comprar mi propia música. Porque nuestro último disco salió justo mientras estábamos en Japón. Y yo lo quería. Así que tuvimos que buscar una disquería. Lo interesante de esa disquería, yo fui buscando datos de las cosas que les voy contando. Esa disquería se llama Jet Set Kyoto. Es una disquería que está en el centro de Kyoto y que fue una de las primeras disquerías de Japón que volvió a vender vinilos. Empezó en el año 98. Vieron que ahora los vinilos están de moda. Todo el mundo vuelve a comprar vinilos y reproductores de vinilo, etc. Bueno, estos tipos, ahí en Kioto, fue una de las primeras disquerías que volvió a vender vinilo en el medio del auge del CD. Donde todo el mundo escuchaba CD, los tipos empezaron a vender vinilos. Y el día que fuimos con Jesse y con Cielo a comprar nuestro propio disco, estaba lleno de gente. Entraba y salía gente que compraba vinilos como si fuera, no sé, como si fueran libros. Como que se lo ve que está muy inmerso en la cultura el tema de escuchar música en vinilo. Así que bueno, yo lo llamo tener una visión altruista. No es que le estoy haciendo un bien a la humanidad con lo que hago. Quizás sí, no lo sé. Pero al menos, para mí, la palabra es entrega. Capítulo 4 del proceso creativo. Lo que yo creo lo entrego al mundo para que pasen cosas. No hay nada más lindo para un músico que lo escuchen. Y si yo limitaba mi música a que tengan que comprar un disco cuando los discos todavía se vendían, bueno, era muy poco probable que pase todo lo que pasó, ¿no? ¿Me vienen siguiendo hasta ahí? ¿Estoy hablando mucho? ¿Tiene sentido esto? Todavía no. Ya van a empezar a cerrar las piezas. Bueno. Otra de las cosas que yo pensaba mientras trabajaba en este proyecto, y Jessy da fe de eso, y de hecho todavía sufro ese síndrome, es que puedo todo solo. Yo puedo componer, yo puedo grabar, yo puedo arreglar los temas, yo puedo hacer la tapa del disco, yo puedo distribuirlo, yo puedo todo. Yo puedo producir los shows, yo puedo todo. No necesito de nadie. La verdad es que puedo. Pero no alcanza con lo que puedo. Nunca alcanzó con lo que puedo. Entonces, en determinado momento, en el año 2008, empezamos a pedir donaciones. ¿Por qué? Porque tener un proyecto musical, por más que sea chiquito, requiere dinero. Si uno quiere sacar CDs, necesita dinero para los CDs. Si uno quiere hacer un show, necesita dinero para el sonido. Si uno quiere grabar un videoclip, necesita video para el videoclip. Y nosotros aparte teníamos la idea de algún día llegar a Japón. Así que en el 2008 empezamos a pedir donaciones para que nos ayuden. Y la gente empezó a donar. $5, $10, $15. La gente se bajaba el disco gratis, decía, che, me encanta lo que hacen. Tomen $15. Y yo fui tomando nota de cada uno de esos nombres y fui armando una lista. Tengo los nombres de todos los donantes desde el año 2008 hasta este año inclusive. Y a cada uno de ellos les prometí que el día que llegáramos a Kioto, nosotros íbamos a hacer un ritual, íbamos a enterrar su nombre en un lugar sagrado para hacer un agradecimiento y también para pedir protección, ¿no? A alguna tierra mística. Y eso lo hicimos en un lugar que se llama Monte Hiei. Ahora en un rato les voy a mostrar otra foto del Monte Hiei. El Monte Hiei es como un pequeño monte Fuji que está cerca de Kioto, que en la ciudad se lo considera como el monte protector, porque es como el más alto. Entonces, en algún momento se creía que cuando venían los demonios, ese monte actuaba como escudo, ¿no? Y ahí se armó una aldea de monjes, que dato de color, de paso les tiro. Ahí se armó una aldea de monjes protectores de la ciudad de Kioto que se llaman los monjes maratonistas, porque tienen un ritual de caminar 1000 días sin parar. O sea, sí paran, obviamente, un toque tienen que parar. Pero para que se den una idea, caminan 85 kilómetros por día. Se llaman los maratonistas y todo lo hacen ahí por la zona del Monte Hiei. Cosas, no sé, bien interesantes. Y entonces, como les decía, las personas fueron donando. Y nosotros teníamos un juego con cada donación, que era decir, nos regalaron un almuerzo. Cada vez que donaban $15, para nosotros era un almuerzo. ¿Entienden? Y cuando uno empezaba con todo esto, decía, bueno, pará, pero esto es un viaje carísimo, nunca vamos a llegar. Pero al menos tenemos ya un almuerzo asegurado.
Y el mes que viene alguien, pum, ponía $15 y nos aseguraba otro almuerzo. Después venía otro y ponía $15 y nos aseguraba otro almuerzo. Y esa pequeña historia que parece muy tonta, nos ayudó a sintonizar con una historia más grande, ¿entienden? Era como un pequeño logro. Ahora es un recurso que se usa mucho. De hecho, hay una plataforma que se llama Cafecito, ¿no? Vos me invitás a un cafecito y me estás ayudando con mi proyecto. $5, $10. Bueno, la idea del cafecito la inventé yo hace 20 años, humildemente, cuando decíamos, llegó una donación de $15, nos donaron un almuerzo, una comida menos. Vamos que estamos más cerca. Y las personas fueron donando durante todos estos años. Yo no sé si tengo la imagen acá, a ver si la tengo. No la tengo. Voy a hacer una pausa acá para contarles una anécdota bien cortita, pero bien linda también. Hacia finales del 2019, nosotros ya teníamos todos los almuerzos cubiertos. Para decir de una manera, habíamos juntado el dinero para todos los almuerzos, ¿sí? Nos faltaban todavía juntar el dinero para viajar y para hospedarnos. En diciembre nos juntamos con Jessica, Rodrigo y yo para cerrar el año y hacer un brindis de fin de año. Y ahí dijimos, vamos que vamos a Japón. Vamos que el año que viene sucede. Brindemos por ir a Japón. Hicimos como un brindis. Nos sacamos una foto y ya está. Y celebramos. Bueno, no bache. Y esto parece cosa de mandinga. Que 20 días después recibimos una donación de $3.000. En ese momento el vuelo a Japón salía $1.000 justo. Y cae una donación de $3.000. Cuando yo la veo me quedo helado. Me acuerdo que fui a Jessy corriendo con la computadora y digo, esto no puede estar pasando. Y la donación decía, disfruten de su viaje a Kioto. Entonces me pongo a investigar, ¿quién es esta gente? Bueno, cuestiones que eran una desarrolladora de videojuegos que había usado nuestra música para un videojuego. Yo ni me acordaba, ni sabía, no sé. Habían usado nuestra música y les había ido súper bien. El videojuego había sido un éxito. Yo después busqué, se llama Crunchy Leaf, la desarrolladora. Yo busqué en YouTube, había un montón de videos y gente jugándolo y la música de fondo. Y dije, wow, la repegaron. Bueno, y los tipos nos regalan la plata para comprar los pasajes. Yo compro los pasajes, pero 20 días después la aerolínea me devuelve el dinero porque estaba iniciando la pandemia de COVID-19. Y de ahí arranca toda una larga espera, porque Japón fue uno de los últimos países que abrió la cuarentena. Fue uno de los países que más años estuvo cerrado. Y para cuando Japón abre la cuarentena, los pasajes dejaron de valer $1.000 y pasaron a valer 2.000. Y el hospedaje también, estaba todo el doble. Entonces, vuelta a remar y a trabajar y a seguir con toda esta historia. Pero bueno, volviendo un poco al hilo de la conversación, el nos regalaron un almuerzo fue una narrativa que nos ayudó mucho a mantenernos conectados con esto. Y en esta cuestión de no puedo con todo solo, en algún momento me di cuenta y empecé a tener un pensamiento que es tengo que encontrar a alguien que, ¿no? Y entonces tengo que encontrar una cantante, tengo que encontrar a alguien que me ayude con esto, tengo que encontrar a alguien se volvió un ejercicio bastante lindo. En esa historia conozco a esta persona que está acá, este japonés que saluda con sus deditos para arriba. Él es Sensei Masafumi Komatsu, es uno de los pianistas más reconocidos de Kioto. De hecho, el tipo hizo música para los museos, música para películas de anime, música para la torre. En Kioto hay una torre alta, bueno, la música de esa torre la hizo él. Y cuando yo lo encuentro, googleando músicos de Kioto, encuentro que tenemos una vida muy pero muy parecida. A él le fascinaban grabar paisajes sonoros y a mí también. A él le gustaba mezclar los paisajes sonoros de Kioto con melodías occidentales y a mí también. Bueno, resulta que cuando nos conocimos, ahora en el viaje, él me llevó a hacer un paseo durante todo un día con su esposa. Me dice, ¿a qué te dedicas? Digo, yo doy clase de creatividad. Y me dice, yo también. Digo, no puede ser. Me dice, yo escribí un libro. Y yo también. Y empezamos a tener un montón de coincidencias que no lo podíamos creer. Nos llevamos 10 años. Él tiene exactamente 10 años más que yo. Pero bueno, pasamos un día increíble. Y otra historia alrededor de esto es que hace 10 años que nos escribimos por correo electrónico y nunca hablamos. Y cuando nos encontramos por primera vez el mes pasado, siempre nos comunicábamos en inglés, ¿no? Me dice, perdón, pero yo no hablo inglés.
Y entonces había traído a su esposa. El tipo siempre habló en japonés y usaba el traductor para comunicarse conmigo. Yo también usaba el traductor para comunicarme con él. Y el día que nos encontramos, bueno, su esposa fue el nexo para que podamos conversar. Lo lindo de todo esto es que después de todo este día juntos, él me manda, a la semana me manda, un capítulo de un libro que estaba escribiendo sobre sus reflexiones de la creatividad, que estaban muy en línea con las cosas que trabajamos nosotros en el laboratorio y que las había inspirado nuestra conversación, por lo cual para mí fue wow, qué lindo esto. Así que yo creo que en algún momento vamos a tener algún otro tipo de proyecto con él. Algo que les quiero contar respecto a él es que hay una película inspirada en su vida, que yo ni sabía tampoco, tiene una vida bastante interesante, e hicieron una película. Y él me llevó al lugar en donde filmaron la escena final. Y fue muy pertinente porque yo estando en Kioto sabía que quería grabar un videoclip en Kioto, pero no encontraba el lugar. Un poco por los que le decía hace un rato. Uno se hace una idea, después está todo lleno de gente, mucho turismo, mucho ruido, etcétera, etcétera. No encontraba el lugar. Me dice, te voy a llevar al lugar donde filmaron la escena final de la película. Y me lleva al medio del río Kamo, que es el río principal de Kioto, en un lugar donde no circulaba mucha gente. Y me dice, acá, la película era sobre un pianista, inspirado en él. Me dice, acá pusieron un piano de cola gigante y filmaron al pianista tocando el piano con el río de fondo. Y yo le dije, gracias, me acabas de dar la idea dónde tengo que grabar mi videoclip. Acá va a ser. Y a la semana ahí estábamos con Jessy y Rodri grabando un videoclip que, bueno, lo pueden ver ahí en el canal de YouTube, lo subimos la semana pasada. Filmamos un montón de cosas. Y ahora estamos ahí como tratando de editar todo y de ir subiendo todo. El río Kamo es uno de los ríos más emblemáticos de Kioto. Al igual que el Camino del Poeta, inspiró mucho haiku, inspiró mucha pintura. Si ustedes buscan arte de Kioto van a ver que aparece el río permanentemente. Y también inspiró una expresión japonesa que es mono no aware, que hay un libro escrito también. Mono no aware significa algo así como... lo voy a traducir al argentino, El tiempo pasa y somos transitorios. Y el mono no aware, de hecho hay novelas, y hay películas, y hay animes. Mono no aware, el tiempo pasa y somos transitorios. Y uno va a ese río y ve que no es un río que, no sé, que está re loco. Avanza así también. El tiempo pasa y todo es transitorio. Es realmente muy lindo. Yo fui varias veces ahí sobre todo a estar, ¿no? Y a grabar eso. Bueno, sigo con la historia. En esto de... otras cosas, hablando de encuentros. Cuando les digo tengo que encontrar a alguien que... Antes de esto, en el año 2008, yo pensé, tengo que encontrar a un violinista. Porque yo escuchaba un violín en mi melodía. Y el violinista ese día no pudo venir porque tenía un problema, pero vino Jessy, con quien nos conocimos y bueno, tenemos una relación de no sé cuántos años, yo ya perdí la cuenta, ¿no? Pero después, claro, no sé, pero ¿entienden? El tengo que encontrar a alguien que me ensanchó la vida. Ahí estamos, Cielo, Jessy y yo tocando en vivo en una radio en Tokio. Que el video también, si lo buscan, de Kyoto Connection, Radio 303. Estamos ahí un poco como cerrando el círculo, ¿no? Como diciendo, bueno, Cielo ya se sabe algunas canciones, corea así con la mano. Bueno, nada, vaya si me cambió la vida el pensar tengo que encontrar a alguien que... Y así muchas cosas más que tienen que ver con encuentros con personas en los cuales la música fue la excusa, básicamente. Yo conocía mucha gente, muchos, no sé, amigos, Rubén, con quien tenemos el grupo de música okinawense, amigos a través de ese grupo, vínculos que hemos tenido gracias a que la música nos unió. Ahí faltaba, porque si no uno cómo conoce gente, necesita como una excusa, como algo que nos convoque, ¿no? Bueno, cuando uno tiene algo, en nuestro caso es la música, pero en el caso de ustedes puede ser cualquier otra creación, cualquier otra forma de expresión, uno tiene una buena excusa para conocer gente y para vincularse con los demás. Y estas han sido algunas cosas que he ido pensando. Y conforme iban pasando los años,
y íbamos recibiendo donaciones y nosotros nos íbamos consolidando. El sueño también se iba consolidando, pero también se iba consolidando otra cosa, que es que es un miedo a ir a ese lugar. Porque es fácil hacer música inspirada en Japón desde acá sin haber ido nunca. La historia incluso hasta es atractiva, es marketinera. Me acuerdo que un agente de prensa en uno de nuestros discos centró toda nuestra historia en: son un grupo de argentinos que hace 15 años que hacen música inspirada en Japón y nunca pisaron ese lugar. Sí, es linda la historia. Pero más difícil es hacerse a uno la idea de que va a ir a un lugar que siempre idealizó, que siempre imaginó. Esto es literal. O sea, yo para componer, históricamente me ponía un video de YouTube de alguno caminando por Japón y yo me ponía a componer con el piano. Ese fue mi modo, ¿sí? de inspirarme y leer algunas novelas y de escuchar alguna música, pero siempre fue idealizar un Japón. Y cuando Japón empieza a ser una realidad y uno dice, bueno, nos vamos en 6 meses, ¿y qué va a pasar? ¿Y si estuve idealizando demasiado? ¿Y si nada de lo que me imaginé es? ¿Y si estuve creando una historia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estuve expresando? Y después miedos más estúpidos, ¿no? ¿Y si no me sé manejar? ¿Y si me pierdo? ¿Y si me pasa algo? ¿Y si no entiendo nada? ¿Y si me quiero volver a mi casa? Esas cosas uno las piensa cuando se va tan lejos y tanto tiempo, porque nos fuimos casi 2 meses. ¿Y qué pasa? Y aparte voy con la nena. Bueno, la cabeza se me empezó a llenar de miedos. Y una pregunta que me hice muchísimas veces, y todavía quizás no tengo la respuesta, es una de las tareas que me traje de Japón, es por qué aquellas cosas que atrapan tanto mi atención o que me convocan tanto al mismo tiempo me generan tanto miedo. Digo, ¿por qué no me busco misiones más sencillas? ¿Por qué no me busco proyectos más accesibles, ¿no? Más cercanos? ¿Por qué no me enamoré de la música de Uruguay que está acá enfrente, en vez de la de Japón que está del otro lado del mundo? ¿Por qué hay que ir tan lejos y hacer toda esta historia? Bueno, no lo sé, quizás en alguna de estas piezas esté la respuesta. Pero una vez que llegamos ahí, y yo creo que esto lo sentimos todos, incluso Cielito, que tiene 2 años y medio y disfrutado el viaje como una campeona, fue una sensación de que llegué a donde siempre estuve. Básicamente. A pesar de que no entendía nada. No hablo japonés, miraba los carteles, no entendía nada. Algunos lugares iban como muy rápido para mi cabeza, otros iban muy lento. Pero había ahí como una sensación de: yo siempre estuve acá. Yo estoy en casa. Me encanta. Puntualmente lo sentí en ese banquito. Ese banquito es en un jardín de lirios de un barrio que se llama Horikiri en Tokio. Nosotros cuando fuimos a Tokio, en lugar de ir al centro de Tokio, nos hospedamos como a 40 minutos del centro, lejos. Es como que le diga, no sé, en las afueras, en un barrio común y corriente, donde no había turistas, donde la gente llevaba su vida normalmente, etcétera, etcétera. Y en ese barrio hay un jardín de lirios que cuando yo me metí ahí estaba el tiempo suspendido. Fue como que alguien arrancó la realidad y la dejó ahí flotando. No sé, ¿vieron esos lugares especiales donde dice acá hay algo, acá pasa algo? Me senté ahí, miraba los pétalos del cerezo caer ahí y dije, bueno, este era el lugar. No era quizás ese megatemplo que miraba en los videos de YouTube o ese tori gigante que uno mira en las postales, no era esos lugares. Era un lugar totalmente inesperado en un rinconcito en un jardín donde dije, sí, acá me siento bien, me gusta. Y fíjense que me saqué las zapatillas porque cada vez que yo me sentía así, y Jessy y Rodri van a dar fe, yo me sacaba los zapatos porque quería sentir el lugar con los pies. Y tengo fotos caminando por la calle en patas, en el Parque de Bueno, en los templos. Yo cuando sentía algo, me sacaba la zapatilla y quería sentir la tierra. Quería como decir, bueno, acá estoy. Este es el lugar. Y nosotros estuvimos en Tokio una semana y después empezamos a bajar. El primer plan que yo había armado era ir directamente a Kioto, saltearme todo y que el viaje sea a Kioto y quedarnos ahí. Pero después lo empecé a dudar y dije, va a ser un choque grande. Mejor vamos a hacerlo más amable. Entonces arranquemos por Tokio y vayamos bajando. Fuimos a conocer el Monte Fuji, fuimos para Kamakura, después fuimos para el lado de los Alpes y después de 2 semanas fuimos a Kioto. Y llegamos el día 20 de abril de 2025
a las 3:15 p.m. hicimos esta publicación. Luego de 20 años de amor y dedicación a la música, los 3 nos bajamos del tren y pisamos, los 4, perdón, nos bajamos del tren, esa es la estación, recién bajábamos del tren, y pisábamos por primera vez esa tierra con la que habíamos soñado y nos habíamos inspirado y nos habíamos expresado durante tanto tiempo. Y ustedes estarán preguntando, ¿y qué pasó una vez que llegaron a Kioto? ¿No? ¿Qué se sintió? Bueno, esperen que voy a tomar un poquito de té porque vamos a hacer un breve suspenso. Yo creo que la respuesta es nada. No sé cómo nada, ¿no? Sí, hicimos un montón de cosas, filmamos video, conocí gente, estuvo buenísimo. Pero no pasó nada que uno diga, esto es digno de una novela. No bajó un rayo divino que dijo, has llegado a tu tierra, quédate aquí por siempre. De hecho, en algún momento yo decía, me quedaría acá más tiempo. En otro momento decía, me quiero ir a mi casa. No pasó nada así como que uno diga conmovedoramente trascendente en mi vida. Pasaron un montón de cosas lindas, inolvidables, maravillosas, grandes recuerdos, definitivamente. Pero yo creo que una parte de mí no esperaba que suceda nada. Y mientras estaba ahí, y pasaban los días, y recorríamos, y subíamos el monte, bajábamos el monte, hacíamos esto, hacíamos aquello, empecé a tener algunas hipótesis que se las quiero compartir. Y esto es un poco lo que les decía hace un ratito, que es la tarea que me traje de esto, ¿no? Algunos pensamientos respecto a, bueno, yo me volví con la misma pregunta, básicamente, ¿por qué Kioto? ¿Y por qué no Roma o Montevideo? ¿O Santiago de Chile? ¿O México DF? ¿Por qué Kioto? O sea, eso fue como una de las grandes cosas que tuve que aceptar conforme iban terminando los días del viaje. Me estoy volviendo con el mismo símbolo de pregunta con el que llegué. Al principio me angustió un poco, pero después lo tomé como una oportunidad para seguir conectándome con esto y seguir tirando del hilo y ver qué tan lejos me lleva, ¿no? Pero me traje algunas hipótesis que se las quiero compartir, que las iba anotando conforme iban pasando los días. La hipótesis número 1 es esta. Quizás Kioto para mí siempre fue una metáfora. Quizás Kioto fue una historia que contarme que me ayude a narrar mi propia historia. Quizás yo, en mi incapacidad de explicarme, de entender por qué me pasaban ciertas cosas, escogí a Kioto como algo que me ayuda a explicar muchas de las cosas que me han ido pasando. Es una hipótesis. Si ese hubiera sido el caso, si ese llegara a ser el caso, vaya que son poderosas las metáforas. Y vaya que son poderosas las historias que nos hacemos de lo que vivimos. Porque a mí no solo me permitieron explicar mi vida, sino me permitieron llegar a la vida, por decirlo de algún modo. Encontrarme en la vida. Entonces, esta es una de las hipótesis que pensé y que dije, bueno, quizás es una historia y Kioto tiene ciertos atributos y ciertas características que yo podría encontrar un paralelismo en mí. De hecho, lo encuentro. No voy a entrar tanto en detalle porque no quiero hacer un psicoanálisis acá en vivo. Pero bueno, es una metáfora que me ayudó a contar mi propia historia. La segunda hipótesis que tengo respecto a mi conexión con Kioto es que quizás la verdadera conexión de Kyoto Connection a la conexión con Kioto, fueron las conexiones que fui haciendo en el camino. Fueron mis encuentros, las personas con las que nos hemos cruzado y hemos hecho de todo, desde música hasta familia. ¿No? Quizás de eso, y quizás una parte de mí hace 20 años ya lo sabía. Y decía, de esto se trata, esta es la conexión con Kioto. No lo sé. Y me parece que es un lindo modo de verlo, ¿no? Que uno siempre puede estar conectado con algo que le va mostrando cuál es el próximo paso, cuál es el próximo capítulo de su vida.
Y quizás Kioto no sea un lugar geográfico para mí. Esta es la tercera hipótesis. Quizás es un lugar simbólico al que siempre quise llegar. Quizás en algún momento de mi vida me di cuenta que yo estaba acá, pero internamente quería llegar al otro lado del mundo. No geográficamente al otro lado del mundo, sino al otro lado de mi mundo. ¿Entienden? Y Kioto, bueno, fue la mejor imagen que encontré. Hay que darle la vuelta al mundo. Y para llegar ahí, va a haber que crear muchas canciones, va a haber que ensayar mucho, va a haber que compartirse mucho, va a haber que esforzarse mucho, va a haber que pedir mucha ayuda, pero por sobre todo va a haber que expresarse mucho. Y estas son algunas cosas que he ido pensando y algunas reflexiones que, bueno, justamente con esta última, mientras estaba allá todavía dije, yo voy a hacer una charla de esto, porque me parece que quizás le mueve un poco el piso a alguien para observarse a uno mismo y quizás tratar de identificar cuál es su Kioto, ¿no? Cada uno yo creo que lo tiene. Si quieren pónganle el nombre de ciudad, si quieren pónganle cualquier otro nombre, de lo que sea. Pero creo que todos tenemos ahí un Kioto, algo que nos convoca, algo que nos está llamando y que está esperando también a que uno le responda a través de lo que es y de lo que hace, ¿no? Y con esto cierro y ya nos vamos, pues me quedan 5 minutos. Hablando de lo que nos convoca, el último día en Japón fue un lío total, porque a la mañana queríamos hacer shopping, después uno quería hacer una cosa, el otro quería hacer otra cosa. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, ya está, vayámonos ya de acá porque esto es un lío? Había que hacer las maletas, todas las maletas pesaban más de lo que los aviones soportan, era todo un lío, había que salir a comprar valija, bueno, fue todo un lío. Pero a última hora, a eso de las 6 de la tarde, yo le digo a los chicos, me voy a llorar al parque, así, literal. Chao, me voy a llorar al parque. y me quise ir al Parque de Bueno. El Parque de Bueno estaba como a una media hora caminando del lugar donde nos estábamos hospedando. ¿Saben qué es el Parque de Bueno? El Parque de Bueno está en el centro de Tokio y es el lugar donde se hace la rutina Taiso a las 6 de la mañana. Que dicho sea de paso, también fui a hacer la rutina Taiso. Lloré todo lo que había que llorar y hacer todo, ¿no? Bueno, ese último día dije, yo me voy al parque a despedirme de Japón y a despedirme de este viaje. Hago 2 cuadras y me encuentro con esta callecita que no recuerdo el nombre ahora. En Tokio hay muchas callecitas que son como calles temáticas, ¿no? Donde hay muchos negocios de algo. Y entonces estaba esta callecita ahí a 3 cuadras con esos farolitos re lindos. Y la particularidad de esta callecita, que yo no había visto en ninguna otra callecita en Japón, es que en los postes de luz había parlantes y pasaban una música muy sutil. Pero cuando yo voy caminando por esa calle, escucho una canción que me atrapó inmediatamente. Dije, ¿quién es esta persona? Porque era una voz, una chica que cantaba. Dije, ¿qué es esto? Los acordes, la melodía, todo, ¿no? Tenía una voz que me cautivó. Saqué el Shazam inmediatamente y estuvo como media hora tratando de encontrarla, pero la encontró. Ahí entendí por qué me cautivó. Para mí, esto paréntesis, te estoy estirándolo un poco, pero creo que todo hace a todo. Una de las voces más bellas de la historia de la música occidental es la de Karen Carpenter, de los Carpenters, ¿no? Bueno, y esta era una japonesa que tiene la misma voz que Karen Carpenter. De hecho, el hermano de Karen Carpenter, después de que fallece ella, va a Japón a hacer shows con esta mujer que tenía la misma voz que su hermana. Una voz increíble, maravillosa, muy profunda, bella. Bueno, a mí me atrapó. Y entonces yo hago el Shazam me tira el nombre del tema. Esto todo sucedió en 30 segundos, Hago el Shazam me tira el nombre del tema. Busco el tema en Spotify, no estaba. Busco el tema en YouTube, no estaba en ningún lado. Digo, necesito grabar ya un pedazo de esta canción. Grabo 30 segundos y grabo el estribillo. Y el estribillo dice esta frase: Kokoro no mamani. Y la repite un par de veces y dice otras cosas en japonés que no entiendo. Entonces busco la definición de Kokoro no mamani. Y Kokoro no mamani significa: voy a hacer lo que expresa mi corazón. O voy a hacer según mi corazón. Y yo dije, gracias Japón. Me lo llevo.
Y me encantaría dejarles esta expresión y este mensaje a ustedes. Más allá de todas las anécdotas que les conté, más allá de las historias, de las cosas que funcionaron, que no, bueno, más allá de todo eso, creo que el denominador común de todo esto es mi kokoro no mamani. Yo nunca pude evitar hacer esto porque me sale del corazón. Me he peleado con esto, y he abandonado el proyecto 3 o 4 veces, pero siempre vuelvo. Porque me sale del corazón, no puedo hacer otra cosa. He intentado hacer otro género, de volver al rock, al folk, no me sale. Esto es lo que me sale del corazón. Así que espero que esta historia, que me sale del corazón, mi kokoro no mamani, los inspire a ustedes a conectarse con lo que les sale de vuestros corazones también. Y también los ayude a avanzar en esta aventura hacia el Kyoto de cada uno de ustedes, sea como fuere. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta historia, esta narración. A mí me gustó mucho prepararla porque me ayudó a ver cosas que quizás en la vorágine del viaje uno no veía, y a repasar las fotos y todo eso. Bueno, gracias por sus mensajitos. Ojalá se vayan de este pequeño espacio con ganas de poner manos a la obra de lo que sigue, ¿sí? Y si ese es el caso, recuerden que en el laboratorio estamos para ayudarlos con un montón de propuestas. Entren ahí a la web, hay muchas cosas que estamos preparando. Es creer o reventar, dice exactamente. Bueno, lo mejor, gracias. Gracias por dedicar un ratito de su día a esto. Lo dejo grabado, después lo comparto por si lo quieren compartir con alguien más o si lo quieren volver a ver. Va a estar disponible ahí en el canal de YouTube. Que tengan una linda tarde y nos vemos en alguna otra oportunidad en el Laboratorio Gaiki. Chau, chau. Gracias.